tanto personal como profesional. El webinar Autoestima, Bienestar Emocional estará a cargo de la maestra Juana María Evangelina Ruiz Rosales. Me voy a permitir presentar a la maestra. Ella es cirujano dentista con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Tiene la maestría en programación neurolingüística por el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística y el diplomado de programación neurolingüística y educación por el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, cuenta con el diplomado en programación neurolingüística por el Colegio Mexicano de Hipnosis y la especialidad en coaching educativo por Reencuadre PNL. Dentro de su formación también destaca el diplomado de electromedicina técnica de electroemoción y el diplomado en hipnosis y terapia familiar sistémica, este último por el Instituto Familiar Sistémico. Está certificada en la impartición de cursos de capacitación presenciales con código en el Sistema Normalizado de Competencia Laboral nivel 3 por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, Conocer. También está certificada en coaching ejecutivo estratégico por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey y Reencuadre PNL. Cuenta con la certificación en psicoterapia e hipnoterapia ericksoniana en el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística y la certificación en psicoterapia funcional en Renastere, Psicoterapia y Salud Integral. Fue integrante del Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y fue profesora de asignatura B definitiva en las carreras de cirujano dentista y enfermería en esta misma facultad, de 1980 al año 2009. Obtuvo el reconocimiento al mérito académico otorgado en la FES Iztacala. Maestra, pues bienvenida a este espacio. Muchas gracias por compartir su tiempo y dejo en sus manos este webinar. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Bienvenidos por estar aquí y estar aquí presente con nosotros. Y me gustaría empezar con la lectura de un pequeño cuento de Bucay. Es una adaptación que realizó el maestro Montoya y creo que es un tema muy interesante para empezar a revisar el día de hoy. Se llama Buscando. El hombre aquel que se había pasado la vida buscando, como todo buscador, iba de un lado a otro. En ocasiones encontraba algo y en otras nada. Quizás esa sea la misión de alguien que busca. Una tarde, cansado de caminar, el buscador se dispuso a entrar a una nueva ciudad. Algo le decía que en ella encontraría respuesta a algunas de sus preguntas. Sin embargo, antes de entrar, le atrajo una hermosa colina verde, con cuidados, árboles y bellas flores. Así, atendiendo a la atracción que esa colina ejerció sobre él, se dirigió hacia ella. Se encontraba descansando, recostado en el pasto, cuando vio cerca de él una piedra que tenía una inscripción que decía: Anasif vivió 4 años, 3 días. Entonces pensó, ¿es la tumba de alguien que murió realmente joven? De pronto se dio cuenta de que aquella no era la única piedra, sino que, como la anterior, todas tenían una inscripción. Enseguida recorrió varias tumbas y lo que descubrió le asustó y le llenó de rabia. Todas las piedras tenían un nombre y la edad en que las personas habían muerto. Su ira provenía de descubrir que en el cementerio no había personas adultas. ¿Quién más tiempo tenía? Había sido enterrado a los 11 años, 5 días y 4 horas. Ante ello, el buscador se puso a llorar. No era posible. ¿Qué maldición había caído sobre aquel pueblo?, se preguntó. Su llanto se convirtió en un grito de lamento.
Al verlo tan abatido, un hombre que caminaba por el cementerio, probablemente el panteonero, le preguntó, ¿le pasa algo, amigo? ¿Se encuentra llorándole a algún familiar? A lo que el buscador le respondió, lloro por encontrarme con un cementerio donde todos los muertos son niños. Dígame, ¿cuál es la maldición que pesa sobre este pueblo? El panteonero sonrió y dijo, amigo, si llora por eso, despreocúpese. En realidad no son niños. Las fechas que ve en las tumbas son producto de que al morir los habitantes de este pueblo tenemos por tradición anotar el tiempo que las personas vivieron felices. Todos los habitantes llevamos una pequeña libreta en el bolsillo, en la cual anotamos los días en que vamos siendo felices. Apuntamos los cumpleaños, el nacimiento de nuestros hijos, las expresiones de amor y el tiempo exacto de todo lo que nos hace feliz. Cuando alguien muere, la comunidad busca la libreta y se suman todos los tiempos y se inscribe en su lápida al sepultarlo. Creemos firmemente que solo merece llamarse vida a los momentos en que uno fue feliz. El buscador se quedó pensando y después de un momento dijo con una sonrisa, mi búsqueda ha sido recompensada. Entonces, hoy es un buen día para asomarnos al importante tema de la autoestima y bienestar emocional. Y yo me pregunto, y tal vez ustedes también, ¿cuál es la importancia de la autoestima? Entonces, podemos tener una mentalidad y un espíritu que nos haga una persona segura, que nos haga positiva, que nos haga capaz de conseguir todo aquello que queremos, todo aquello que nos vamos a proponer en la vida. Y esto es muy importante. Porque esto está relacionado con una autoestima alta y sana. Y tiene que ver con el ser feliz. Aquí es muy importante el concepto que tengamos cada uno de nosotros sobre nosotros mismos. Eso es lo que va a estar definiendo la forma en que nos vamos a estar desenvolviendo en la sociedad. Y también va a estar determinando si nos vamos a mostrar ante la sociedad como una persona segura o si nos vamos a estar viendo como una persona incapaz de cumplir con nuestras metas, con nuestros deberes, con lo que queramos hacer. Este concepto que podemos nosotros tener de nosotros mismos tiene que ver con la autoestima. Y es uno de los puntos más determinantes en la vida de cualquier individuo. Entonces, voy a empezar a compartir la presentación. Y vemos que la autoestima la podemos definir de diferentes formas, pero todas llevan la misma profundidad y llevan el mismo objetivo. El concepto, entonces, que vamos a revisar, o la definición que vamos a revisar de autoestima, se relaciona también con el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y ahí tenemos que tomar en cuenta nuestros sentimientos, nuestros pensamientos
y todas las experiencias por las que hemos atravesado en cada etapa de nuestra vida. ¿Cómo fueron esas etapas de nuestra vida? La forma en que vivimos esas etapas va a dejar una impresión de lo que escuchamos, de lo que vimos, de los tratos que tuvimos, si nos maltrataron, si nos cuidaron. Y todos esos elementos van a estar determinando la forma en que nosotros nos estamos viendo, la forma en que nosotros nos estamos sintiendo. Hablamos también en otro concepto de una capacidad o una actitud interna que habla de cómo me relaciono conmigo mismo. Y eso es lo que va a hacer que yo me perciba dentro del mundo. Y es cómo me percibo. Me percibo de una forma positiva o bien con una orientación negativa. El estado emocional en el que yo me encuentre va a determinar esta forma en la que yo me esté percibiendo en el mundo. Si tengo un estado positivo, una actitud positiva, seguramente mi autoestima se va a encontrar de la misma manera. Pero si yo me estoy observando, me estoy sintiendo y tengo pensamientos negativos, eso me va a estar ocasionando una baja autoestima. Por lo tanto, este diálogo interno que va a estar presente en muchos de nosotros, va a estar estableciendo las causas de las conductas que nosotros vayamos a estar realizando y de los propios sentimientos. Si nosotros alcanzamos a conocer y empezamos a investigar cuál es ese diálogo que mantenemos, podemos llegar a hacer modificaciones muy importantes. Porque de alguna manera, si nosotros tenemos pensamientos negativos, podríamos hacer unos cambios en esos pensamientos. Y de la otra forma, por lo contrario, si tenemos pensamientos positivos, vamos a estar generando pensamientos positivos y sentimientos positivos, y esto va a estar generando también un proceso de autoestima elevada. Pero tal vez nos podemos preguntar, ¿cómo puedo identificar mis pensamientos negativos? Sobre todo porque esos pensamientos son automáticos y pasan por nuestra mente rápidamente, rápidamente. Y esos pensamientos van a estar generando emociones. Entonces, ¿qué tipo de emoción estoy presentando? ¿Sí? Porque esas emociones van a estar generando también sentimientos, y esos sentimientos son provocados y mantenidos por el tipo de pensamientos que tengamos cotidianamente. Yo he encontrado personas, pacientes, amigos, que todo el día se la pasan pensando cosas negativas, que se la pasan pensando situaciones que les causa un malestar. Y como decimos, traen la pila baja. En esas situaciones, vamos a encontrar que la autoestima puede estar baja. Pero esas mismas personas en algunos otros momentos vamos a encontrar, ¿sí?, que sus pensamientos cambian, que se vuelven más positivos, y entonces su autoestima aumenta. Y decimos que tiene una autoestima alta. Entonces, es importante saber y mencionar
que las emociones y los sentimientos que nosotros estemos generando y que estemos generando en nuestro cuerpo, viviendo esas emociones y esos sentimientos, van a estar reflejando nuestro mundo. Y van a estar reflejando nuestro mundo interno principalmente. ¿Y cómo va a estar ese mundo interno? ¿Sí? ¿Cómo se va a estar moviendo? ¿Cómo va a estarse presentando ese tipo de energía? ¿Sí? Pero también vamos a estar viviendo, ¿sí?, cómo respondemos ante ese mundo externo, ¿sí?, en el que nos estamos moviendo. Conocer nuestras emociones y los sentimientos nos van a ayudar a conocernos mejor. Entender por qué estamos actuando de esa manera, si es que esa manera no me gusta, o entender por qué estoy actuando, ¿sí?, y relacionándome con el resto de las personas de una manera que sea agradable. Si yo conozco mis emociones y los sentimientos, si cada uno de ustedes se da la oportunidad de conocer cuáles son esas emociones, cuáles son esos sentimientos que están presentando en cualquier etapa de su vida, en cualquier momento. Eso les va a permitir evaluar todas las situaciones a las que nos vamos a estar enfrentando o a las que se estén enfrentando. Si esa evaluación la hacemos de una manera adecuada, podemos entonces tomar decisiones pensando en cuáles son los beneficios y cuáles son las contras en tener que tomar esa decisión o en tener que elegir alguna situación. De tal manera que es importante conocer cuáles son esas emociones y los sentimientos que estamos generando. Porque eso nos va a permitir relacionarnos con el ambiente en el que estemos nosotros interactuando, ¿sí? Y podemos relacionarnos con otras personas, con nuestra familia, con nuestros amigos, y podemos estar actuando de una manera adecuada. Entonces, es muy interesante conocer cuáles son las emociones, pero considero que vivimos en una sociedad en la que nos han enseñado a que no debemos mostrar nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos mencionarlos ni mostrarlos? ¿Sí? Porque en la familia nos han dicho que no mostremos las emociones porque nos pueden traicionar. Porque nos han dicho que no mostremos las emociones porque entonces pueden abusar de nuestro actuar, ¿sí? De nuestra amabilidad. Y entonces mejor, muchas veces preferimos mantenernos en un estado neutro y no mostrar esas emociones. Las emociones van a ser respuestas fisiológicas que se van a estar presentando de un tipo muy especial, ¿sí? Son automáticas. Estas emociones vamos a encontrar nosotros emociones primarias. Las emociones primarias son las emociones básicas, son las emociones que son innatas, que son universales y que aparecen desde el nacimiento. Su principal función de esas emociones son mantener nuestra supervivencia. Entonces es muy importante conocer eso. Porque estas emociones también son una fuerza motivadora que nos van a estar preparando para la acción. Son procesos biológicos
que escapan a nuestro control. Y lo de los demás, o sea, las otras personas, pueden entenderlas a partir de nuestro lenguaje corporal, ¿sí? A partir de las expresiones físicas que tengamos, a partir de la risa, a partir entonces de toda esa respuesta corporal que se va a estar presentando de manera espontánea y de manera automática cuando nosotros estamos respondiendo ante alguna situación. Les mencionaba, tenemos diferentes tipos de emociones. Las emociones primarias. Estas emociones primarias, que forman parte de este instinto de supervivencia, nos van a estar ayudando a adaptarnos al medio ambiente. Pero también nos van a ayudar, ¿sí?, a que es una respuesta que aparece, pero que termina la emoción cuando esa sensación está desapareciendo. Cuando lo que está provocando la emoción desaparece. Estas emociones primarias, las más conocidas o las que más están influyendo en nuestra vida, pues es la alegría, la tristeza, la rabia o el enojo, el miedo, principalmente. En cambio, una emoción secundaria, esta emoción secundaria se va a estar formando por una o más emociones o pensamientos. No importa qué inició la emoción. Cuando se juntan estas emociones o estos pensamientos, el mismo pensamiento va a mantener este sentimiento e incluso lo puede incrementar. Y aquí, aparentemente, podemos decir, no hay una causa que lo esté originando. Son nuestras propias emociones que se inició la emoción, pero mis pensamientos siguen presentándose, empezamos a estar rumiando. Y entonces, esa situación es lo que va a estar generando que mi sentimiento se mantenga por más tiempo e incluso incrementamos. ¿Cuáles podrían ser esas emociones secundarias a las que nos vamos a estar enfrentando y que de alguna manera van a estar influyendo entonces en la autoestima? Pues va a ser la ansiedad, la depresión, la inseguridad, la esperanza. Y hay muchos más. Pero estas podríamos decir que son de las más frecuentes que podríamos nosotros estar encontrando. Entonces, los sentimientos, ¿qué son? Pues los sentimientos son las interpretaciones que tenemos de nuestras propias emociones. Somos conscientes de lo que sentimos y podemos tomar decisiones a partir de ello. Y entonces aprendemos muchas veces a estar controlando estos sentimientos. Y como controlamos los sentimientos, no pueden inferirlos las personas que están alrededor, porque no se muestran en nuestra conducta. Pero este tipo de situación en la que no aceptamos esos sentimientos y los guardamos y no los mostramos, va a estar generando a la larga otro tipo de situaciones a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico. O sea, va a estarnos ocasionando enfermedades. Entonces, ¿cuál sería más dañina para nosotros? ¿Cómo sería emociones versus sentimientos? ¿O cuál es más benéfica? A lo mejor no podemos decir si son buenas o si son malas.
más bien es cómo respondemos ante esa respuesta de nuestro cuerpo ante una situación, cómo reaccionamos. Las emociones son transitorias y tienen una intensidad mayor. Son rápidas, son inconscientes, aparecen primero y son reacciones psicofisiológicas, como decíamos. Se acaba el estímulo, desaparece. Imagínense que estamos en el campo y de repente vemos cerca de nosotros una víbora. Ese impacto genera una reacción y una respuesta inmediata, inconsciente, y es el miedo. Y vamos a tener una respuesta psicofisiológica espontáneamente, que nos va a permitir prepararnos para atacar o para huir. En cambio, el sentimiento es la interpretación que yo realizo sobre esa emoción. Dura más tiempo, es más complejo, es menos intensa, es más lenta, pero es consciente. Aparecen después, aunque no exista emoción, aunque no tengamos un estímulo que lo esté provocando. Entonces, aparecen sin emoción y, y le damos una interpretación a esa reacción emocional que tenemos. ¿Cuáles son entonces esas emociones que van a estar influyendo en nuestra autoestima? Porque decimos, ¿cómo es que están influyendo estas emociones en mi autoestima? ¿Qué tiene que ver si está una emoción o si tenemos un sentimiento? Bueno, imagínense una persona que vive con alegría, que vive en la felicidad, que reconoce que el ser feliz es algo importante, va a tener una forma diferente de estar respondiendo ante las situaciones. Va a tener esa habilidad de responder ante una situación. Podríamos decir que tiene responsabilidad en el manejo de sus emociones y de su forma de estar respondiendo. La autoestima es uno de los puntos determinantes en nuestra vida. Porque cualquier persona va a estar generando esta respuesta. Y la autoestima la vamos a considerar como si fuera una plataforma desde la cual vamos a estar proyectándonos hacia diversas áreas de nuestra vida. Si mi plataforma es ser una persona que vive feliz, tranquila, que logra sus metas, que es proactiva, que es generadora, que se proyecta hacia otras áreas, decimos que tiene una autoestima alta. Entonces, ahí podríamos decir, está interviniendo, favoreciendo esa autoestima. Pero imagínense otra persona en una situación diferente. Una persona que tiene miedo, que ahora sale a la calle y está muerta de miedo por lo que va a pasar, que todo le preocupa, que todo lo ve claroscuro, que no puede mantener esa angustia, esa ansiedad, ese miedo, que no puede responder ante las exigencias que se le presentan diariamente en su vida, en el trabajo, con la familia, pues ya no podemos decir a lo mejor con los amigos, porque a lo mejor ni siquiera se reúne con los amigos, ¿sí? Una persona que se vuelve taciturna, que está aislada, pues lo que va a estar proyectando es una autoestima baja. Y una de las finalidades que tenemos
al poder identificar cómo es que está mi autoestima, es precisamente aceptar que esa autoestima puede trabajarse para incrementarla y entonces poder pensar en que podemos vivir mejor y podemos ser felices. Y a lo mejor en ese momento nos volvemos un buscador. Porque yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido felices en su vida? Y a lo mejor muchos dirán, yo he sido feliz. Pero si pensamos un poquito en la historia con la que iniciamos, es ¿cuánto tiempo he sido feliz? ¿Cuánto tiempo he sido o he estado alegre? Porque esta emoción, como bien estábamos leyendo, ¿sí? Estas emociones positivas o negativas en un momento dado son rápidas, no duran mucho tiempo. Entonces el resto a lo mejor en el día, pues estuve feliz 10 minutos, 5 minutos, 1 hora. ¿Cuánto tiempo? Si hoy tuviéramos que partir y dejar esta tierra, este mundo, ¿cuánto tiempo fui feliz? Si tuviéramos esa libretita donde empezáramos a anotar cuántos minutos al día he sido feliz y cuánto tiempo he sido feliz a lo largo de mis tantos años que he vivido, ¿cuánto tiempo sería? Y todo eso tiene que ver entonces con la autoestima. Una de las finalidades de la autoestima es precisamente el ser feliz. Entonces, si nosotros somos felices y nos consideramos como una persona valiosa, nos volvemos más creativas, más productivas, mantenemos relaciones sanas y en consecuencia disfrutamos más de la vida. ¿Y cuántas no lo hacemos? Y sin embargo, no buscamos qué hacer para mejorar. Y no es para mejorar económicamente, nada, es para mejorar personalmente, emocionalmente, espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para vivir mejor? Entonces, si nosotros consideramos que la autoestima constituye este ámbito en el cual nos podemos proyectar, resulta evidente la importancia de trabajar en nuestra autoestima para mejorarla. Y tal vez podemos decir entonces, ¿cuáles son las características de una baja autoestima? Y a lo mejor ni siquiera tendríamos que decirlo. Yo creo que cada uno de nosotros nos ha tocado ver, porque a lo mejor nosotros no tenemos baja autoestima, pero nos ha tocado ver, nos ha tocado oír, o nos ha tocado percibir esa baja autoestima en otra persona. En nosotros no. Y esto se va a convertir, la baja autoestima se va a convertir en un gran obstáculo que nos va a hacer sufrir sin que nos demos cuenta. Y por eso hablo de que tenemos que darnos cuenta, tenemos que tomar conciencia de cómo es que estamos viviendo, cómo es nuestra autoestima. ¿Sí? Porque el no darnos cuenta de cómo es que yo
me estoy conceptualizando a mí misma, me puede estar impidiendo avanzar en la vida. Porque no lo voy a disfrutar, porque siempre voy a estar justificando lo que siento, porque siempre voy a estar justificando por qué no logro lo que deseo, porque siempre voy a estar buscando un culpable, o a veces hasta podemos estar diciendo que el culpable somos nosotros mismos, o los demás. O le voy a estar echando la culpa a la vida, o le voy a estar echando la culpa a mi jefe, o le voy a estar echando la culpa a la fuerza suprema, a la divinidad, ¿sí? A las personas. Porque siempre estoy dispuesta a aguantar lo que sea con tal de estar manteniendo una relación. Y cuando hacemos eso, cuando oímos eso, cuando vemos eso, ¿sí? Cuando estamos percibiendo que eso se está presentando, lo que estamos percibiendo es esa energía baja, de baja densidad, que presenta la autoestima. Una autoestima baja. Si nosotros logramos hacer cambios, entonces recuperamos nuestra propia energía, recuperamos el valor que tenemos y podemos tomar decisiones en la que yo pueda decidir tener una relación armoniosa. Y si algo no me gusta, no tengo por qué estar aguantando. Parte de esto tiene que ver con la formación. Parte de esto tiene que ver con el programa que ha sido implementado a lo largo de nuestros primeros años de vida, donde nos enseñaron lo que teníamos que hacer, lo que tenemos que hacer. El deber ser, para poder ser aceptado en nuestros clanes. Y si tú no haces eso, no perteneces. Y si no perteneces, te van a excluir. Y si te excluyen, tú no eres parte de esta familia. Y entonces vivimos moviéndonos, haciendo a disgusto muchas cosas que no queremos con tal de ser aceptados en la familia, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, en la comunidad. Cuando eso se presenta, estamos hablando de una baja autoestima. Entonces, si estamos identificando todo este tipo de situaciones, creo que ustedes también estarían de acuerdo en que el trabajar y buscar la forma de mejorar esa autoestima tendría que ser lo más importante para nosotros. Y además, algo que vamos a tener es que nosotros vivimos en un sistema, somos parte de un sistema. Y no necesito que el resto de la gente cambie. Si yo soy un elemento que está formando parte de ese sistema, al empezar a hacer cambios en mí, los demás también pueden empezar a hacer cambios. Porque si pertenecemos a ese sistema, el sistema no puede quedarse en las mismas condiciones. Si un elemento del sistema cambia, el sistema no puede permanecer igual. Tendrá que empezar a hacer cambios importantes. Entonces, imagínense, nosotros nos vamos a estar moviendo en diferentes niveles. Pertenecemos a una familia, pertenecemos a un grupo, a una comunidad. Pertenecemos a un estado de la República, pertenecemos a un país. Todo eso tiene que ver con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno. Todo esto tiene que ver con qué tipo
de acciones estamos realizando? ¿Cómo son mis conductas? ¿Qué es lo que hago para encontrar esa felicidad? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Con qué recursos cuento para poder lograr eso que yo quiero? Para poder alcanzar esas metas. ¿Cuáles son esas creencias que van a estar potencializando todos mis recursos, que se van a ver reflejadas en todas las acciones, en las conductas que voy a estar realizando en ese lugar específico donde yo me estoy moviendo? ¿Son creencias limitantes o son creencias potencializadoras? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es ese valor más importante para cada uno de ustedes? ¿Cuál es el valor más importante en su familia? ¿Cómo influye ese valor en el tipo de autoestima que ustedes tienen en este momento? Si ustedes pudieran evaluar en ese momento su autoestima, ¿cómo es esa autoestima? ¿Está alta? ¿Es una autoestima baja? ¿O están en un proceso de cambio y de mejoramiento de esa autoestima? ¿O nunca lo han pensado? ¿Nunca les ha afectado? De un nivel todavía más importante es la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me estoy conceptualizando? ¿Soy una persona creativa? ¿Soy una persona hermosa? ¿Soy una persona agradable? ¿O soy una persona fea? ¿A cuál grupo pertenece? Me ha tocado escuchar. E inclusive también yo llegué a pensar, no me gusta mi cuerpo. No estoy conforme con lo que tengo. Y el punto importante de esto es que nosotros podemos aceptarnos como somos, con lo que tenemos, con lo que hacemos. Y ese es el primer punto, aceptarlo, reconocerlo. Y si no me gusta, a pesar de ser fea, me acepto y me valoro profundamente. Lo importante es disfrutar, lo importante, como decía al principio, es cómo quiero yo estar viviendo en este camino que llamamos vida. Cada uno de nosotros es un buscador de la felicidad, un buscador de las relaciones sanas, un buscador del éxito, un buscador de la proyección a nivel laboral. O sea, siempre estamos buscando algo. Y cuando no está presente la autoestima, lo dejamos a un lado y nos salimos del camino que nos lleva precisamente a tener esa felicidad. Y yo les podría decir, la felicidad no es un punto de partida, perdón, un punto de llegada. Imagínense si yo voy a ser feliz hasta que llegue a ese punto donde yo designé que a llegar a ese punto yo iba a ser feliz.
¿Cuántas veces les ha pasado que decimos, voy a ser feliz cuando tenga mi familia? Y luego, voy a ser feliz cuando tenga mi primer hijo. Y luego, voy a ser feliz cuando tenga mi primer trabajo. O luego, voy a ser feliz cuando tenga mi primer carro. Y llega la pareja, llega la familia, llega el hijo, llega el primer carro. Y se nos olvidó ser feliz, porque en ese momento ya no queremos ese carro, ya me cansé de tener ese marido o esa pareja, ya pasó algo y nunca logro la felicidad porque siempre la estoy esperando. Y entonces, cuando nosotros empezamos a recorrer ese camino, que sería nuestro camino de la vida y que nos lleva a tener una autoestima alta, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer al caminante, a ese que va por ese camino. ¿Y qué creen? Ese caminante es cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar, ¿sí?, a reconocernos, a aceptar lo que somos, a aceptar qué tipo de emociones, qué tipo de sentimientos, qué tipo de pensamientos estamos teniendo. A reconocer, a identificar, ¿sí?, qué efectos tienen en nosotros y cómo esos efectos se van a estar manifestando en nuestras acciones, en nuestras conductas, en la forma en la que nos estamos proyectando en cada área de nuestra vida. La autoestima, como les decía, es la estructura que nos va a permitir hacer eso. Si tenemos una buena estructura, un buen andamiaje, podemos hacer muchas cosas. Pero si es una estructura frágil, si tenemos una estructura que no nos va a estar dando un sostén adecuado, tenemos que reforzar eso. Tenemos que trabajar en esa parte. Y lo que me he encontrado, lo que he visto, lo que he oído, lo que he leído, es que la mayoría de nosotros buscamos cambiar y buscamos la felicidad en el exterior. Y quizás ahí es donde valga la pena encontrar esa ruta que me conduce a la felicidad. Porque la felicidad está dentro de nosotros. E inclusive hasta hay metáforas relacionadas con eso. El ser humano como tal siempre va a estar buscando, o la mayoría de las veces, para no estar generalizando, la mayoría de las veces vamos a estar buscando la felicidad y las mejoras en el exterior. Porque no sabemos cuál es esa ruta que nos va a estar guiando hacia nuestro interior. Y si nosotros estamos buscando esa ruta a través del exterior y esa búsqueda fuera de nosotros, entonces esto nos va a llevar, nos va a conducir a la frustración. Y por eso muchas personas hablan del vacío que encuentran en su vida, porque están buscando la felicidad en otra persona, en tener cosas, en tener bienes materiales, en tener buenos empleos, y creen que esa felicidad la van a lograr a través de eso. Ese bienestar físico, emocional, espiritual, ese bienestar energético lo vamos a encontrar en las cosas.
Y no es así. Por eso muchas personas que han logrado todo ese tipo de bienes materiales, de lo que están buscando, creyendo que eso les va a dar la felicidad, van a encontrar que sienten un vacío, que se sienten frustrados. Y la felicidad tiene que ver también con nuestra autoestima. El bienestar emocional tiene que ver con mi autoestima. El primer punto de ese camino, como les estaba mencionando, es entrar en contacto con ese caminante que eres tú mismo. Es aceptar como camino nuestra propia vida. Y cuando logramos integrar y experimentar de una forma total todos estos procesos que estamos realizando, entonces vivimos en un proceso de autoconocimiento, de autoaceptación, de autoaprecio. Y si esto lo estamos realizando al ir caminando por esa ruta que yo tengo fijado en mi mente como la forma en que me va a llevar hacia lograr eso que yo quiero, que se relaciona con la felicidad. Entonces, ¿qué importa llegar si ya estoy disfrutando del camino? Si ya estoy disfrutando de conocerme a mí misma, de autoaceptarme, de apreciarme. Tenemos que recorrer ese camino para hacerlo nuestro. Es necesario comprometernos con el cambio. Necesitamos decidirnos a actuar. Porque no basta solamente con querer hacerlo, sino es importante ponernos en marcha, empezar a realizar esos cambios que vemos, observamos, percibimos a través de nuestros sentidos, oímos o nos decimos a nosotros mismos. ¿Cómo le podemos hacer para estar mejor? Pero para eso tenemos que actuar, tenemos que ponernos en marcha. No es nada más desearlo, es también buscarlo. Entonces, vamos a estar generando una autoestima emocional. Y esta autoestima emocional nos va a permitir manejar todos estos sentimientos. Manejar los sentimientos de las otras personas en el sentido de cómo voy a responder ante esos sentimientos. Vamos a estar respondiendo adecuadamente y no reaccionando a lo que estamos viviendo o percibiendo de los demás. Cuando yo aprendo a hacer eso, voy a ser capaz de mantener un ambiente de estabilidad emocional, ¿sí? Sea o esté en el lugar o en la situación que sea. La autoestima, entonces, va a estar encargándose de evaluar mi bienestar. Pero además, va a estar repercutiendo en el área social, emocional, intelectual, conductual, escolar, en todas las áreas. Entonces yo te preguntaría, ¿te gustaría poder controlar tus emociones? Especialmente en esos momentos de tristeza, de angustia o de enojo. Y a lo mejor ni siquiera es controlar. ¿Te gustaría tener una respuesta más adecuada ante esas situaciones a las que te vas a enfrentar? Donde tú puedas manejar de una manera más adecuada tus emociones.
donde tengas una autoestima sana, donde puedas tomar buenas decisiones en tu vida que te permitan crecer, ¿sí? Y para que tengas cierto control sobre tus emociones, aunque deseamos, a lo mejor no es tanto un control, es cómo voy a manejar, cómo voy a responder ante ciertas situaciones de la vida. ¿Sí? Como les decía, la emoción es una esencia, es inconsciente, y los sentimientos los podemos entonces aprender a manejar, a dejar. Lo principal es identificarlos, aceptarlos, que los estamos presentando, tanto emociones como sentimientos, porque esa emoción se va a ver reflejada ante una respuesta fisiológica, que después deja de ser una respuesta normal para convertirse en una alteración. Y empezamos a tener enfermedades psicoemocionales. ¿Sabían ustedes que muchas veces, bueno, nosotros en electroemoción tenemos protocolos de intervención a través de una estimulación eléctrica que se relaciona con las emociones? ¿Y sabías que cuando tienes problemas a nivel de piel, cuando tienes este tipo de problemas, se está relacionando con la tristeza? Y todas las enfermedades que se están manifestando con inflamación tienen que ver con el estrés. Y todas las contracturas musculares que vamos a tener, ¿sí? Tienen que ver con la angustia. Y los problemas de hipertensión, ¿sí? Problemas de la vista, muchas veces tienen que ver con el enojo. Y todas las manifestaciones que podemos tener a nivel de riñón, a nivel de espalda, de toda la parte posterior de nuestro cuerpo, tiene que ver con el miedo. Así son las emociones y los sentimientos. El miedo puede aparecer, pero precisamente esa enseñanza que hemos estado recibiendo a lo largo de nuestra vida de no puedes enojarte, todo está bien, calladita te ves más bonita, no te enojes, no estés triste. Todo eso se va acumulando como si fueran capas de cebolla. Y después se van a manifestar con una enfermedad. Y si estamos enferma, ¿cómo va a estar mi autoestima? También. Entonces es muy importante hacer esto. El filósofo griego Aristóteles dijo, la felicidad es estar contento con uno mismo. La felicidad consiste en poder disfrutar, aceptar lo que eres y lo que tienes. Y esto de aceptar, disfrutar de lo que soy y de lo que tengo tiene que ver con mi autoestima. Entonces, cada vez que quieras sentirte feliz, cada vez que quieras alimentar tus emociones positivas, te invito a que sigas los siguientes pasos. Trata de alejarte o de aislarte de cualquier situación que te provoque estrés o depresión, ¿sí? Levanta tu cara, sonríe, pon una mirada brillante, pon una sonrisa en tus ojos. Trata de mantener tu mente en blanco. Y si te es difícil, piensa en algo agradable. Entonces, yo los invito a que en este momento, ¿sí?
Se sienten cómodamente. Realicen unas 2 o 3 respiraciones tranquilas, relajadas, con su cuerpo erguido, respirando tranquilamente. Y te pido que pongas una sonrisa en tus ojos y en tu cara. Pon una sonrisa en tus ojos, que brille. Levanta tu cara, sonríe y mantente así por unos instantes, pensando y sintiendo eso agradable en lo que estás pensando. Puedes hacerlo por 2 minutos, 3 minutos. Puedes repetirlo varias veces al día y esto te va a estar generando una sensación agradable. En cualquier momento donde empiecen esos sentimientos negativos a estarse presentando, yo te invito a que te pares y dejes de hacer lo que estás haciendo. Y en realidad sea literalmente que te pares. Que enfoques tu atención en tu respiración. Y en ese momento dejes pasar todos los pensamientos negativos que se estaban presentando de manera automática. Te vas a dar cuenta que cuando tú te detienes y dejas de estar haciendo las cosas que estabas haciendo y empiezas a poner atención a tu respiración, en ese momento los pensamientos se calman. Y la sensación que vas a tener es una sensación de tranquilidad. Porque estás aprendiendo a manejar tus emociones y tus sentimientos. Cuando te concentras en tu respiración y pones tu atención en la inhalación, en cómo entra el aire y cómo sale el aire, en ese momento te estás colocando en el aquí, en el ahora, y aquellos pensamientos del pasado o aquellos pensamientos de lo que va a ser en el futuro dejan de estar, porque te ubicas en el aquí y en el ahora. Y eso te va a estar dando una sensación muy agradable. Y vas a estar empezando a trabajar en fortalecer esa autoestima. Entonces, les quiero terminar esta presentación con una pequeña historia, cortita también. Y que me permite entonces cerrar esta charla. Y tiene que ver con cómo puedo cambiar mi historia personal. Se llama La Oruga. En realidad, no sabía cómo había llegado a aquella encrucijada del camino. Lo cierto es que un impulso en la oruga le instaba a cruzarlo. Así, de forma decidida, se encaminó a hacerlo. Su primer intento fue un verdadero fracaso. Por más que insistía en arrastrarse, sus esfuerzos eran vanos y solo lograba después de mucho intentarlo. Avanzaba unos centímetros y se quedaba agotada. Seguía avanzando y seguía quedándose agotada hasta quedar totalmente exhausta.
Descansaba unos momentos para disponerse a intentarlo de nuevo y se decía, algo del otro lado del camino me está llamando por lo que debo ir hacia allá. Era como si algo en su interior casi le ordenara, tienes que ir allá, pues allá te encontrarás. Día tras día lo intentó. Ponía en cada intento su mejor esfuerzo, pero al final quedaba de nueva cuenta sin lograrlo. La frustración y la ira se apoderaban de ella. Se preguntaba, ¿no habrá otra forma de pasar al otro lado del camino? En esos momentos deseó no ser una oruga. Imaginó que era diferente, que podía ir y venir con facilidad de un lado al otro del camino. Esa noche soñó que podía volar y experimentó como si algo que le estorbase se estuviera desprendiendo de ella. Era algo que le pesaba y que solamente dejaba de tocarlo. Cuando se levantó, se dispuso de nueva cuenta a intentar cruzar el camino, pues tenía la motivación que proporciona el descanso. Sabía de forma vaga que algo había pasado en su sueño. Ese día se arrastró varias veces, con tanto esfuerzo que sin darse cuenta siquiera, sintió que una parte de ella se extendía. Experimentó que algo se alejaba y lo que vio le maravilló y a la vez le inquietó. ¿Qué está pasando?, se preguntó. Dirigió su mirada hacia el otro costado y de igual forma algo le estaba ocurriendo. Se sentía cada vez más ligera. Era ella, que al mismo tiempo era diferente. Como otros días, sintió dentro de sí el impulso de cruzar el camino, atendiendo a este llamado. Se dispuso a intentarlo de nuevo, pero ahora al impulsarse, unas grandes y hermosas alas se extendieron. Sintió cómo se elevaba su cuerpo y tuvo una visión panorámica de todo ese camino que tanto había anhelado cruzar. Visitó con gran facilidad el otro lado del camino. Fue y vino de un lado a otro. Se sentía feliz, pues estaba experimentando lo que era volar. De cuando en cuando, la mariposa recordaba que en cierta época fue una oruga, que se gestó en ella lo que hoy era. Agradecía los esfuerzos que hizo cuando oruga, pues fueron los momentos en que la mariposa se fue formando poco a poco. Enseguida pensó, podemos pasarnos la vida arrastrándonos, pero si hacemos caso a nuestro interior, descubriremos el placer de ser una mariposa. Bueno, entonces ya tenemos para qué nos va a servir tener una autoestima saludable, para qué vamos a tener un bienestar emocional, para qué queremos sentirnos felices. Si ya lo tienes, felicidades, sigue manteniendo esa autoestima alta. Si todavía eres como esa oruga, ¿sí? Busca tu camino, esa ruta que te va a llevar a los lugares más interesantes, para que tú puedas lograr sentirte feliz, para que tú puedas aumentar esa autoestima, mantener esa autoestima alta y sentirte feliz. Si ya lo estás haciendo, muchas felicidades. Y si todavía no lo has empezado a hacer, te invitamos a que te inscribas a nuestro curso de Fortaleciendo nuestra autoestima, que daremos próximamente.
Muchísimas gracias por estar aquí, por estar presente y gracias, Rosy. Muchas gracias, maestra, por su tiempo y por todo lo compartido. Vamos a leer algunas preguntas del público, tanto de Zoom como de Facebook. Sí. La primera pregunta dice, maestra, ¿el amor cómo se define? ¿Es un valor o un sentimiento? Mm, yo creo que lo podríamos a lo mejor manejar de las dos formas, ¿sí? Porque lo podemos tener como valor cuando hacemos las cosas con ese amor y tenemos que tomar muy en cuenta qué significa el amor para cada una de las personas, porque vamos a poder encontrar nosotros un significado diferente en cada persona, ¿no? Y dependiendo de cómo estás interpretando ese, o cómo estás dándole una definición a ese amor, pudiera ser a lo mejor un sentimiento, pero pudiera ser también un valor. Entonces, yo lo estaría manejando como valor, porque para mí es un valor, el amor es un valor que voy a estar utilizando en lo que yo hago. Pero también es un sentimiento que se va a estar presentando cuando yo realizo lo que en realidad me gusta hacer. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo estaría manejando así. Y Sí. hablando de este mismo tema del amor, maestra, nos preguntan, ¿el amor es duradero? Mm. Ahí igual, yo creo eh, que cada una de las personas tiene su propia respuesta, porque ah, podría decirte si es duradero, pero no, nada es duradero, ¿sí? Todo depende de la forma en que estés mirando las cosas, de la forma en la que estés viviendo, ¿sí? Y el amor es una de las cosas también que vamos a estar viviendo, vamos a estar sintiendo, lo vamos a estar viviendo y lo vamos a tener, como yo les decía, yo lo tengo como un valor. Y a lo mejor ahí te podría decir, es un valor duradero, porque siempre lo voy a estar utilizando, va a estar permeando todas las acciones, todos mis pensamientos. Pero hay otras cosas, hay otras emociones, hay otros sentimientos, ¿sí? En los cuales podemos nosotros cambiar por completo la percepción de lo que sería el amor, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad de acuerdo a cómo fue formado durante su vida. Yo les hablaba de un programa que se instala en nosotros en la primera etapa de nuestra vida. Y yo les estoy hablando entre los primeros 30 años. Y tiene que ver con la familia. Entonces, depende de qué es lo que hemos aprendido. No puedo generalizar, al menos desde mi punto de vista, no podría generalizar de que sí es duradero o no. Todo depende de cómo lo vea cada persona. Esa sería la respuesta que yo daría. Muchas gracias, maestra. Nos preguntan por otra parte, ¿qué emociones ocasionan un sentimiento depresivo? Bueno, mira, la depresión nosotros la estaríamos, ¿se acuerdan que les mencioné que teníamos emociones primarias, que son las que se presentan automáticamente, y las secundarias donde estaría la depresión?
vendría siendo la combinación, ¿sí? Y tendría que ver también con esa, pues con las características que hemos estado mencionando en cuanto a que si es un sentimiento y es la mezcla de varias emociones, lo que me van a estar generando ese sentimiento o esa emoción secundaria a la que me puedo estar refiriendo. ¿Qué emociones podrían estar interviniendo? Pues podría ser el miedo, podría ser la tristeza, podría ser a lo mejor mm, como sentimiento, a lo mejor el aburrimiento. O sea, depende de lo que esté viviendo la persona. Esa va a ser casi una de las formas en las que yo les podría estar contestando, porque tenemos que analizar, si yo quiero ver en una persona por qué es que está presentando una depresión, lo primero que tengo que saber es cómo es la depresión para ella. O sea, qué elementos se están presentando en esa persona. ¿Y cómo lo voy a saber? A través del interrogatorio. Porque desde mi mapa, desde lo que yo considero que es la depresión, puede ser completamente diferente a lo que otra persona esté viviendo ante una misma situación y a lo mejor lo puede estar viviendo de una manera exagerada. Entonces, yo considero que las emociones que pudieran estar más presentes, o al menos las que me ha tocado a mí ver con algunas personas con las que he trabajado, es la tristeza y el miedo, principalmente. Combinadas, pues van a caer en un estado de depresión, ¿sí? Porque empieza a generar sentimientos y esos sentimientos son más duraderos y no necesitan tener un estímulo. Uno mismo con los pensamientos va a empezar a estarlos incrementando y a mantenerlos por más tiempo. Una emoción como tal, se presenta el estímulo y cuando desaparece el estímulo, esa emoción desaparece, pero un sentimiento dura más tiempo. Gracias, maestra. Nos preguntan, ¿cómo ayudar a una persona que tiene pensamientos limitantes o trabajar su autoestima? Bueno, lo primero, lo primero que yo haría cuando estoy trabajando con un paciente que tiene, o una persona que tiene pensamientos limitantes, es hacerlo consciente de lo que significan esos pensamientos y de hacerlo consciente de cómo es que él piensa o esa persona piensa que lo está haciendo, que tenga acciones limitantes. O sea, le pregunto de cómo es que lo está limitando. Eh, esto tiene que ver con averiguar toda esa información que tenemos en nuestra mente. Miren, nosotros manejamos mucho lo que es la estructura profunda y la estructura superficial del lenguaje. Y el lenguaje o nuestra palabra es generativa, ¿sí? Genera y crea realidad. Yo no puedo generalizar de que a todas las personas que estén presentando una creencia limitante, ¿sí?, se presente de la misma manera. Entonces, cada persona es única y es especial. Por lo tanto, cada persona va a tener un elemento específico que sea el que esté causando que responda de esa manera. Lo primero que tengo que trabajar con esa persona es hacerle consciente lo que piensa, el significado de lo que él está pensando, de lo que él está percibiendo, que lo identifique, que lo reconozca, pero además que lo acepte, que acepte que tiene esas
esos pensamientos que a la larga se vuelven creencias limitantes y que se dé cuenta que al volverse una creencia limitante, las acciones que va a estar realizando se van a ver manifestando lo que él está creyendo que no puede hacer. ¿Sí? Yo les diría, ¿qué le estás enviando al universo? ¿Cuál es el eco que estás enviando? Si yo envío, si voy a un campo, a un lugar o a una cueva donde hay eco, y yo empiezo a gritar, ¡hola! El eco me va a responder, ¡hola, hola, hola, hola! Pero si yo empiezo a gritar, ¡amor! El eco me va a responder, ¡amor, amor, amor, amor! Y si yo envío, ¡no puedo! O empieza a decir, ¡soy tonto! ¡Tonto, tonto, tonto, tonto! Es lo que me va a estar regresando. Entonces yo lo primero que hago es que tome conciencia de cuál es el estilo de su pensamiento y desafiar, nosotros le llamamos violaciones del lenguaje, tendría que desafiar esa violación al lenguaje que está utilizando y permitir que la persona busque aquellas palabras que generen una creencia que sea motivadora, ¿sí? Para que empiece a hacer cambio de sus pensamientos y pueda entonces generar cosas positivas. Entonces, a cada persona la estaría yo tratando de diferente manera, pero eso sería parte de lo que yo estaría haciendo con ellos. Muchas gracias, maestra, muy interesante. Tenemos dos preguntas relacionadas. Una de ellas dice, ¿cómo puedo identificar las emociones que me ocurren en determinadas situaciones y cómo se pueden controlar nuestras emociones de una manera adecuada? Bueno, lo primero es, por ejemplo, podemos trabajar primero identificando cuál es la situación en la que se presentó esa emoción, que a lo mejor para esa persona no es muy adecuada. Yo les pido que vayan identificando, primero, que recuerden esa situación por la que estuvo pasando o la que está pasando en ese momento, que la traiga al presente, ¿sí? Pero lo más interesante es cuando la persona empieza a identificar dónde aparece esa emoción. ¿Cuál es la respuesta física que se presenta cuando está esa emoción generándose en ese momento? ¿Sí? ¿Dónde empieza? ¿En qué parte de su cuerpo? ¿Sí? Empiezo a que la persona, a través de preguntas y de esa exploración, empiece a detectar cuáles son las características y las cualidades de esa emoción que se está manifestando con una respuesta corporal. Y entonces hay personas que me dicen, pues empieza en mi garganta. Otras personas que me dicen, es que es algo que siento en el pecho. Otras, es algo que siento a nivel de mi estómago o en mi cabeza. ¿Ok? ¿Cómo es esa sensación? Primero tiene que identificarla. Por eso yo les mencionaba, tenemos que conocernos. Y ya que identifiqué cuáles son esas sensaciones que estoy teniendo cuando se está presentando esa emoción, entonces le pido que lo bautice y le dé un nombre. Entonces, esa persona puede decir depresión, puede decir tristeza, puede decir enojo, y a eso me refiero de por qué no puedo decir yo que todas las personas que tienen depresión van a tener los mismos síntomas, porque cada persona le va a dar un nombre, o al menos el que considera ella que se presenta, porque es el que ha oído o el que ha visto los síntomas y demás, y puede estarlo bautizando de esa manera. ¿Qué es lo que hago? Ya que lo identificó, es que lo acepte. ¿Sí? Que sepa que entonces, cada vez que se presente la tristeza,
se va a presentar ese mismo tipo de reacciones físicas ante las situaciones de tristeza. Y después le pido que identifique cuáles son los cambios que se presentan, porque las emociones duran poco tiempo. ¿Qué es lo que hago? Pues que identifique dónde empieza, hacia dónde se dirige y por dónde sale. Y entonces luego a veces me dicen, pues del estómago pasó a la garganta y luego pasó a mis brazos y salió por los dedos. ¿Ok? Entonces hacemos un ejercicio donde aprenda a que si es una emoción que es negativa, que no es que sea negativa, sino que está generando sensaciones no agradables, pues lo que va a hacer es aprender a que esa emoción salga mucho más rápido. ¿Sí? Que cambie las cualidades de esa emoción. Por eso les digo, tenemos que ver cuáles son las cualidades de esa emoción. No todos la presentan de la misma forma. Por eso cada persona es única, cada persona es especial. Y lo que usemos con cada persona tiene que ser cortado a la medida de la persona. No puedo usar una técnica o un protocolo como si fuera una receta de cocina. ¿Sí? Tengo que ver cuáles son las cualidades que tiene esa emoción que está presentando la persona y que resulta desagradable. Entonces, si yo aprendo esto, aprendo a generar cambios de estado en mi persona. Y esos cambios de estado se pueden generar con un simple cambio de postura. Con ese simple ejercicio que les dije de detente, respira, sonríe, ¿sí? Sonríe si la situación lo amerita. Si es una situación donde no amerita que estemos sonriendo, pues entonces nada más me detengo, respiro y me enfoco en mi respiración. Y dejo que esa sensación desagradable empiece a desaparecer. Son situaciones tan, o remedios, podríamos decir, o técnicas tan sencillas que les menciono. El simple hecho de cambiar de postura te cambia la emoción o el sentimiento. ¿Sí? La mayoría de las personas cuando tienen una emoción negativa o un sentimiento que les puede estar generando algo desagradable, tienden a bajar la cabeza. Y entonces se agachan y bajan su cabeza dirigiéndola hacia el lado derecho de su cuerpo, la mayoría de las personas. Si le está ocasionando una sensación desagradable, pídele que se enderece, que levante su cara, ¿sí? Y que ponga un brillo en sus ojos. Automáticamente desconectas, es como si desconectáramos la parte de sensaciones de mi cerebro y la llevara a la parte visual. En ese momento, no, mi cerebro y mi cuerpo no puede tener una respuesta igual que la que tenía antes cuando estaba con la cabeza abajo. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, cosas sencillas, cosas a veces un poco más laboriosas, pero que van a tener cambios muy importantes. Y que si uno aprende a realizarlo, nuestro cerebro aprende rápido y muchas veces con una vez que empecemos a hacerlo, ¿sí? Y lo aprenda mi cerebro, la segunda vez va a ser mucho más fácil, la tercera va a ser más fácil, la cuarta más fácil y después se va a hacer en automático. ¿Por qué? Porque ya le enseñé y ya cambié esa ruta. ¿Sí? Entonces, no me crean, háganlo, practíquenlo, ¿sí? Pruébenlo, vean cómo y qué tipo de efectos tiene en cada uno de ustedes. Eso es lo que hacemos y eso es lo que aconsejamos para cualquier cosa. En este caso lo estamos enfocando hacia la autoestima. Pero lo principal es que identifiquemos qué emoción o qué sentimiento está
qué efectos tiene en mi cuerpo, qué efectos tiene en mi mente, ¿sí? Que acepte, porque entonces la siguiente vez ya sé qué es lo que me está pasando. Pero si yo no sé cómo se presenta la tristeza en mi cuerpo, si yo no sé cómo se presenta el enojo, si yo no sé cómo se presenta la angustia, entonces vamos a escuchar frecuentemente, pues es que no sé qué me pasa, pero me siento rara. Ese no sé qué me pasa es que no sabe, todavía no se ha identificado en ella misma qué efecto y qué emoción se está presentando ante la situación que está viviendo. Lo importante es autoconocerse. Si ya me conozco que tengo tristeza, entonces con reloj en mano, ¿cuánto tiempo quiero estar triste? 1 hora, ok. 1 hora, pongo mi reloj. 1 hora, se acabó la hora, cambio de postura. Y empiezo a hacer otra cosa, porque es válido aceptarlo. Lo principal es reconocerlo, aceptarlo y después soltarlo. Eso es lo que yo respondería. Pues muchísimas gracias, maestra, por las sugerencias, estas recomendaciones. Y pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Tenemos todavía algunas preguntas más, pero pues lamentablemente el tiempo ya se nos fue. No sin Muchas antes gracias. agradecer su participación, el poder compartir con nosotros este espacio. Y pues también queremos pues extender nuevamente la invitación a todos los asistentes a este curso que estará impartiendo la maestra de Fortaleciendo mi autoestima. Los invitamos a visitar nuestra página